Vale. Pues, bueno, en primer lugar, agradecer a tanto a Julia como Beatrice como al departamento la invitación a estas jornadas, ¿no? que están siendo tan fructíferas y tan interesantes. Felicitar también a Cris por su ponencia. Y yo voy a hablar, bueno, el tema en realidad es un poco un pégalo todo, ¿no? Porque hay bastantes cosas que me gustaría tratar, pero como tengo que acotarme al final tanto a la forma, ¿no? como al propio desarrollo de la materia la misma, pues quería introducir una serie de cuestiones. En primer lugar, la ponencia va a quedar dividida en una introducción. A continuación se va a exponer una problemática a dicha introducción y en el tercer punto va a ser un retorno más bien crítico a Jauss, Hans-Robert Jauss, como principal exponente junto a Wolfgang Iser, de la estética de la recepción. En primer lugar, la charla me pareció interesante titularla El sujeto literario como contrapunto a la estética de la recepción, porque quería centrarme, partiendo de la obra de Maestro, la crítica a la razón literaria, en el nexo que existe entre la obra y el intérprete. Y sería en ese nexo, ¿no? en esa especie de límite que figuraría como punto axial, a mi juicio, donde encontraríamos el sujeto literario, ¿no? Así pues, si bien Jauss establece una igualación, o por lo menos a lo que es mi juicio, una igualación entre lector y narrador, independientemente de si éste se encuentra tanto en un espacio interno, homodigético, como externo, heterodigético, así como una construcción en base a la recepción que realizaría, pues, en este caso, el lector, ¿no? de dicha obra. Esta recepción, sobre todo en lo que es quizá la parte a la que Maestro alude, ¿no? como es la teoría poética de Bakhtin, ¿no? en obras, por ejemplo, como la de Dostoyevsky, sería este personaje, Raskolnikov en este caso, los que entrarían en una especie de polifonía, actuando a la vez como un personaje que se desarrolla dentro de una propia obra y a su vez como un autor de la misma, ¿no? Esta es la noción que vamos a criticar también, y el hecho de que el texto ni se construye ni se destruye, ¿no? Simplemente se recibe. Así pues, la obra en la que quiero hacer especial hincapié es la publicada por Hans-Robert Jauss, cuyo título original, publicada en 1967, es, y me disculparán pues mi alemán, Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, luego traducida al español en 1970, la literatura como provocación de la ciencia o de la ciencia literaria, de los estudios literarios. Y el libro, escrito por Wolfgang Iser, titulado La estructura apelativa de los textos. Bien, cuando hablamos de la estética de la recepción en relación a la teoría literaria, a mi juicio Jauss incurre en un reduccionismo terrible al no distinguir prácticamente la literatura entendida como ideas y la literatura entendida como concepto. En la literatura entendida tanto idea como concepto son lo que desembocarían, y lo desarrollaremos más adelante,
en lo que denominamos los estudios literarios, conformados por la teoría literaria o la teoría de la literatura y la crítica literaria o crítica de la literatura. Además de esto, el sujeto literario, para Jaus, dejaría, en este contrapunto que hemos dicho, ¿no?, entre lo que es la obra y lo que es el receptor de la misma, ¿no?, dejaría de ser una especie de codirecto, ¿no?, de la figura del autor, y se convertiría en una especie de entidad autónoma que cobra vida en el texto. Esto es, el sujeto literario cobra vida porque es el lector el que construye el propio texto. Esto, como verán, pues tiene un montón de implicaciones y de relaciones, tanto lo que serían con las teorías literarias de carácter psicoanalítico, del inconsciente, ¿no?, o simplemente con teorías que quizá estén más cerca de lo que es la metafísica, ¿no? Este enfoque, ¿no?, lo que produce además es una liberación al texto, pues se considera al mismo como un producto de la intención del autor, abriendo la puerta a una lectura que otorga protagonismo tanto al lector como al sujeto literario que emerge desde el propio entramado textual. En este segundo apéndice del primer punto, titulado Estética de la recepción entre el lector y el texto, destacamos que Hans Robert Jaus, en esta obra, Historia de la literatura como provocación, publicada en 1970, propone que cada texto literario es recibido y comprendido de manera diferente en función del momento histórico y cultural en el que es leído. Esto es, se relaciona estrictamente el texto literario con el marco político, el marco cultural, el marco ideológico de la época. Jaus, además, introduce un concepto que es de sobra conocido, como es el horizonte de expectativas, el cual se referirá a las presunciones, ideas y normas estéticas que los lectores de una época traen consigo al leer un texto. El texto, de esta forma, interactúa con este horizonte de expectativas, bien siguiéndolo o confirmándolo, bien desafiándolo o subvirtiéndolo. El sentido de la obra, además, no es algo fijo en el momento de la creación, sino que es algo que cambia y conforme a las nuevas generaciones de lectores se va reinterpretando. Esto es, la obra, el texto, figuraría como una especie de constructo, ¿no?, social, cultural, histórico, político. Esta es la idea contra la que vamos a cargar al final del punto segundo y del punto tercero de esta exposición. Wolfgang Iser, que además hoy me he cogido un libro de él, El acto de leer, no sé si será muy interesante, pero bueno, espero que sí, porque si no, dinero tirado. Propone la idea, ¿no?, de lector implícito. Esto puede introducir unas nociones básicas. Para Iser, cualquier texto literario incluye pues unas especies de lagunas o vacíos que deben de ser rellenados como el lector. Esto es, el lector tendría una especie, ¿no?, de síndrome del carpintero, ¿no?, agujero que veo, agujero que tapo, ¿no?, y que tengo que rellenar de forma consecuente. Es decir, el texto es incompleto en sí mismo y requiere la actividad interpretativa del lector para ser completado. En este punto, los autores de la estética de la recepción parece que no tenían muy en cuenta lo que es, o no establecieron una definición de lo que la literatura es y de los materiales literarios que conforman la misma. Eso que al final produce llevar una crítica, pues que en palabras expuestas en la crítica a la razón literaria podría ser delirante en el sentido plenamente idealista. El lector implícito es, en este sentido, una figura teórica que representa al modelo del lector que el texto anticipa y para el cual está escrito. Sin embargo, la respuesta de los lectores reales puede variar enormemente y aquí es donde se abre el espacio a la pluralidad de interpretaciones. Claro, esto al final supondría creer que es el autor de la obra el que haría una obra propiamente abierta y no cerrada, ¿no? Es decir, esto sería pues, lo que en la religión sería el luteranismo, ¿no? Desde este punto de vista, entonces, la estética de la recepción, en la estética de la recepción podemos decir que la obra literaria no sería, por tanto, ¿no?, un objeto cerrado, sino un proceso dinámico
que depende de la interpretación entre el texto y el lector. A través de esta interpretación se generan múltiples sentidos que no están exclusivamente en el texto ni en la mente del lector, sino que emergen en el espacio intermedio de la experiencia de la lectura. De este modo, la obra literaria se convierte en un espacio de negociación entre las estructuras formales del texto y la subjetividad del lector. Esto es, vuelvo a lo de antes, un luteranismo, ¿no? Una especie de intercambio de ideas en pos de construir la propia o mi propia verdad del texto literario, ¿no? Este tercer apéndice se titula El sujeto literario como contrapunto a la estética de la recepción, como decía, titula la charla, y queremos hacer especial hincapié o fijación en esta interpretación múltiple que tanto Jauss como Husserl señalan y que se puede desarrollar y ver en la aplicación práctica de la teoría de la estética de la recepción. Así pues, el sujeto literario, al estar estructurado, por ende, por el texto, parece ofrecer en este punto un sentido fijo, ya que está determinado por los elementos formales y narrativos, en contrapunto a la estética de la recepción, que sugiere que el lector puede reinterpretar o resignificar este sujeto de acuerdo con sus propias experiencias, conocimientos o ideologías. Es decir, encontramos un conflicto, en primer lugar, entre la determinación textual del propio sujeto literario, ¿no?, y la indeterminación propuesta por la recepción en los textos de la estética de la recepción y en su aplicación práctica. Por poner un ejemplo, el narrador en una novela de Henry James o en las obras de Proust puede ofrecer una visión muy clara del mundo diegético, pero en el caso de la estética de la recepción se sugeriría que los lectores de diferentes épocas interpretarán esa voz de maneras variadas, basándose en sus propios contextos. Independientemente del contexto, cualquiera que haya leído El Quijote sabe de qué va El Quijote. No creo que Cervantes escribiese El Quijote en pos de que se le diese una interpretación gradual, ¿no?, y de carácter que más bien roza lo político a lo histórico o lo literario, ¿no? Así pues, se entendería el sujeto literario, ¿no?, como una resistencia a esta pluralidad de interpretaciones, ¿no?, puesto que puede ser construido de tal manera que actúe como una resistencia a este luteranismo que hemos dicho, ¿no?, a esta multiplicidad interpretativa. En textos, por ejemplo, de corte experimental, donde el narrador o los personajes son fragmentados, véase el caso de Nadja, de André Breton, o el mismo proceso de narración es puesto en duda, se crea un espacio de incertidumbre al lector. Sin embargo, la posibilidad de definir un sujeto unívoco en estas obras también puede funcionar como una estrategia de control textual que el autor usa para limitar ciertas interpretaciones, tales como en las obras de Samuel Beckett o Thomas Bernhard. Bien, hacia una síntesis, el sujeto literario y la recepción como fuerzas complementarias. Así pues, existiría una relación entre el sujeto literario, ¿no?, y la estética de la recepción, ya que se incurriría se entraría en un proceso dialéctico entre el que ambos polos podrían influirse mutuamente. La cuestión aquí a tratar es si esta influencia es lícita y tiene sentido, ¿no? En primer lugar, hemos dicho que Jauss, y tanto Jauss como Husserl, establecen una especie de idealismo literario, ¿no?, en el cual existiría una especie no tanto ya de interpretación, sino de interacción creativa, donde el sujeto literario es co-construido por el lector, esto es, tanto el personaje como el yo literario, o el yo ficticio, o el yo desarrollado y descrito también por las poéticas de Bakhtin, a los ojos de la estética de la recepción, sería más bien el proceso de una interacción creativa, una interpretación gradual. Esto, bueno, hablamos aquí de la cuarta pared y demás, que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Por concluir brevemente este primer punto, que es el más aburrido, el sujeto literario, pues, y la estética de la recepción representarían asimismo dos polos esenciales de esta experiencia literaria. Si bien el sujeto literario parece anclar el sentido en el texto, la estética de la recepción propone que este sentido solo se contempla a través de la interpretación con el lector. Y dicha dialéctica entre ambos permitiría entender la obra literaria como un fenómeno dinámico, donde el sentido nunca está totalmente fijado ni totalmente abierto, sino que emerge de la negociación entre lo que el texto propone y lo que el lector está dispuesto a recibir. Claro, uno se llega, de hecho,
a la literatura, ¿no? Aprendiendo, se da por hecho que sabe hablar, leer y escribir, ¿no? Correctamente. Y a partir de una fragmentación, ¿no? en esos tres campos es cuando se produciría, a mi juicio, una degeneración de los estudios literarios. Así pues, la problemática que existe, ¿no? y que Maestro titula Crítica al pensamiento literario de Hans Robert Jauss, la estética de la recepción reinterpretada desde el materialismo filosófico como teoría de la literatura, distingue entre dos ideas. La literatura entendida como concepto, que hemos dicho antes, y la literatura entendida como idea. La literatura entendida como concepto es lo que daría lugar, ¿no? a una teoría literaria, y la literatura entendida como idea lo que daría lugar a la crítica literaria. Ahora bien, algo que tanto Jauss como Isher no hicieron es definir lo que es la literatura. Entonces, veamos primero, para saber desde qué coordenadas estamos hablando, lo que se entiende por literatura. En el caso de la crítica a la razón literaria, la literatura, y cito, es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético o estético y otorga un estatuto de ficción y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales, esto es, los materiales literarios, son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Y añado más. De hecho, otro de los problemas, ¿no? o de los reduccionismos en los que incurre tanto Jauss como Isher es es ejercer una especial fijación en lo que es el lector, dejando tanto de lado, ¿no? como la obra, como el carácter interpretativo o el autor. Pero ¿por qué se deja de lado si hemos dicho que existiría un proceso de interpretación creativa? Porque todo estaría basado en, como figura su movimiento, en una estética, en una especie de conocimiento sensible, es decir, las ideas que quedarían reducidas mediamente a un conocimiento sensible que quedaría expuesto en un proceso receptivo, ¿no? Amplía Maestro en la crítica de la razón literaria. El término literatura procede directamente del étimo culto latino literatura, que según Quintiliano, en Institutio Oratoria, en el libro 2, capítulo 2, sección cuarta, designa la idea griega de la grammaticae, es decir, los elementos constituyentes de una lengua, así como sus posibilidades de codificación, combinación e interpretación. El término literatura nace, pues, designando una técnica característica de usos lingüísticos en los que cabe observar algún tipo de implicación artística relativa a la instrucción en la lectura, escritura o composición. Su paso a las diferentes lenguas románicas de Europa está determinado por una tradición culta, no popular, y está configurado, además, no por los autores de las obras literarias, sino por sus críticos e intérpretes más cultos, lo que explica que su introducción haya sido profundamente tardía. Por poner un poco también la coletilla, ¿no? a Maestro, él mismo yo creo que le da excesivamente importancia a la figura del intérprete o transductor, quizá porque algunos teóricos, y no digo que sea su caso, de la literatura o críticos de la literatura, como los que están jaleando fuera, ven, digamos, su labor menguada, ¿no? Entonces, todos barramos al final para casa, ¿no? Así pues, entonces la literatura no podría explicarse medianamente a través de palabras, así como tampoco de la recepción de las mismas. Ni tan solo con el lenguaje, porque los referentes materiales de la literatura son referentes reales. En este caso sí es cierto que habría una estética, pero no tendría que confundirse con lo que los alemanes y el espacio anglosajón denominan estética, como eidesis o como conocimiento sensible, sino más bien una suerte, ¿no? de poética material. Al final, la materia referida formalmente en la literatura es material real o no es. En este punto daría para otro seminario el concepto de ficción. El concepto de ficción es un concepto o un pacto que se asume entre el lector y la obra. Si no se ejerce ese pacto, si yo no creo o no pienso que
contra lo que me enfrento es materialmente existente, que no operatoriamente existente dentro del terreno de la literatura, pues la ficción se acaba destruyendo, ¿no? Y por su consecuencia la obra pues, se cae por su propio peso. Si uno va a leer las obras de Tolkien y no asume el pacto ficticio, no se toma en serio esto es la obra, es imposible que uno pues, se deleite con sus páginas, ¿no? Y dice, todos, absolutamente todos, son referentes reales, cuya materialización puede y debe analizarse mediante conceptos, porque solo a partir de su materialización en el mundo es posible su interpretación en la literatura. Las explicaciones meramente lingüísticas o formalistas, como es el caso de los formalistas rusos, del Congreso de Indiana, que más tarde quedará expuesto por Jacobson y demás, como las filosofías ergotistas o las teorías literarias virtuales, exentas de contenido o carentes de referencia material, solo explicarían o vendrían a explicar esta especie de psicología o el vacío de quien las formula. Esto es, por traducirlo en otras palabras, la teoría literaria o la literatura quedaría reducido a meras emociones, esto es, a una estética receptiva, en este caso, totalmente vacía. El lenguaje, así, solo puede explicar aquella realidad cuya materialidad puede probar o comprobar un sujeto hablante, convertido entonces en un sujeto nosiológico, es decir, en un intérprete de la ciencia, y por ciencia entendemos saber, no ciencia de carácter empírico, de la crítica y de la dialéctica. En consecuencia, la definición de literatura expuesta en esta obra será aquella que considera la literatura como una materia que pueda analizarse como concepto, es decir, nosiológicamente, desde una perspectiva científica, esto es, una teoría de la literatura, y como idea, es decir, ontológicamente desde una perspectiva filosófica. Es decir, la crítica de la literatura. El crítico literario vendría a ser lo más similar que en el terreno de la filosofía denominaríamos filósofo, ¿no? Así pues, ¿qué entendemos por teoría de la literatura? La teoría de la literatura, por tanto, es un saber científico, ¿no?, que analizaría los materiales literarios, que hemos dicho que es el autor, la obra, el lector y el intérprete o traductor, de manera conceptual y categorial, es decir, utilizando conceptos claros, objetivos y fundamentales en categorías específicas de las ciencias. Por otro lado, la crítica de la literatura se encargaría de las ideas, que son elementos trascendentales que rebasan las categorías de las ciencias. Las ideas no se pueden delimitar científicamente, ya que forman parte del ámbito filosófico, que tiene como objetivo construir interpretaciones críticas y dialécticas de las relaciones entre los conceptos. Así, mientras la teoría formula conceptos enmarcados dentro de categorías específicas, la crítica busca un nivel superior de interpretación, trascendiendo los límites de esas categorías. En este marco, Gustavo Bueno, cuya filosofía en el fondo subyace a la crítica a la razón literaria, sugiere que la filosofía, y por extensión entonces la crítica de la literatura, sería un saber de segundo grado, ya que se construye sobre conocimientos previos que ofrecen las ciencias de primer grado. En este sentido, no cabría tampoco en el proceso de la estética de la recepción un análisis de primer grado, un análisis plenamente genuino, puesto que se construiría a partir, en esta labor crítica, del intérprete, de aquel que en este caso para Yao sería el propio lector, el que sería una suerte de intérprete, valga la redundancia, de interpretaciones finitas, en un proceso pues igual que sin fin, también sin sentido, pues no cabría un conocimiento de primer grado, ¿no? Es decir, la crítica filosófica a la literatura depende de una comprensión científica previa, basada en conceptos categoriales bien definidos. Este planteamiento tiene implicaciones sobre la naturaleza misma de la literatura, que es el punto que queríamos tratar en el que comentaba antes, el final del punto 2 y en relación al punto 3. Si un espacio noxiológico adecuado, esto es, hay una necesidad de un espacio noxiológico dentro del terreno literario, que permitiese analizar la misma literatura desde un punto de vista científico y filosófico, la literatura se reduciría a una mera escritura sin interpretación posible. Esto pues establece un choque, ¿no?, y una crítica diametral y frontal contra el periodo de la posmodernidad, que para el autor, además, reduciría la literatura a un mero fenómeno psicológico o subjetivo, esto es, a una mera recepción interpretativa infinita.
Desde este punto de vista, entonces, hablar de literatura posmoderna pues sería algo contradictorio, ¿no? Ya que sin una estructura noxiológica sólida, la literatura como tal no existiría, sino que sería más bien, o cabría hablar de escrituras, ¿no? La literatura sí figura entonces como una construcción intelectual y crítica, que es lo que defendemos aquí, que depende de un intérprete cualificado, quien la analiza y descifra desde una metodología científica. Esto es, hay un método, o debería haber un método para analizar lo que son los textos literarios, lo cual se materializaría, ¿no?, en la sentencia de que no toda interpretación entonces es válida o adecuada. Sin este intérprete educado en un sistema noxiológico, como en el que es el caso de la paideia griega, la literatura se vuelve ininteligible. Pasa, de hecho, que dentro de los estudios literarios hay veces que uno lee textos, o lee fragmentos y dice, ¿pero qué me está contando este señor? Yo creo que muchas veces no lo sabe ni él, ¿no? Como es en el caso de Roland Barthes, cuando habla del autor ha muerto. Bueno, pues si el autor ha muerto, pues, no sé, como no se haya suicidado antes de escribir su obra, difícilmente podrá llevarse a cabo la tarea de leerlo, ¿no? Esto es, defendemos por tanto la necesidad de un conocimiento profundo y estructurado para que la literatura tenga sentido dentro del objeto de estudio. Y ahora viene la parte quizá más importante y final, que es la que se centra en lo que es la crítica literaria como respuesta a la estética de la recepción planteada por Jaus. La crítica a la literatura se define en el texto como una actividad intelectual orientada a interpretar las ideas objetivadas en los materiales literarios, que ya los hemos mencionado antes, en los que ninguno es más importante que el otro. No cabe hacer un reduccionismo, ¿no? Eso lo dejamos para el terreno religioso. En este proceso de interpretación, la crítica se fundamenta en una teoría de la literatura, entendida como una ciencia categorial que proporciona los conceptos técnicos y científicos necesarios para analizar los materiales literarios. Dichos conceptos incluyen elementos como el texto, el autor, el lector, la historia, la sociedad, el mito, entre otros. Así pues, y aquí es donde se introduce un concepto del materialismo filosófico, como es el caso de la Simploqué, la crítica de la literatura al operar sobre estos conceptos trasciende el nivel puramente técnico o científico para entrar en el ámbito de las ideas filosóficas. Es decir, las ideas filosóficas tienen una inscripción material que ha de ser efectiva y operatoria. Estas ideas no son meramente literarias ni circunscritas a una sola categoría científica, sino que abarcan una serie de campos categoriales y son susceptibles de crítica desde un punto de vista más universal y trascendental. Así pues, la crítica a la razón literaria se sitúa entre los límites del racionalismo humano. Esto solo significa una cosa, que solo puede trabajar con ideas que sean explicables desde la razón y la historia, y rechaza cualquier interpretación basada en ideas racionales o metafísicas. Pero aquí es donde alguien puede pensar, y en el caso de la locura tantas veces tratada en la literatura, por poner un ejemplo que Bakhtin trata y que Maestro recupera y desarrolla a su manera. En el caso de la locura literaria no habría un carácter irracional, como es en el caso también de algunos textos que encontramos en el surrealismo francés, sino que la locura literaria, por ejemplo, sería una locura de diseño, porque está basada en ideas profundamente racionales del autor, que quiere desarrollar, quiere hacernos creer que lo que estamos viendo ahí, leyendo ahí, es un loco. Pero basta con ir a un psiquiátrico o a un sanatorio mental para darse cuenta de que los locos de verdad, por así decirlo, no tienen absolutamente nada que ver con los locos dentro del terreno literario. Esto es, hay un profundo impulso, un profundo desarrollo tanto racional como de ideas. En cuanto a la literatura como objeto de filosofía, el autor, y ya casi termino, propondría tres grandes enfoques o ideas desde los cuales puede analizarse la literatura, cada uno relacionado con un eje del espacio antropológico.
en primer lugar, una idea antropomórfica, es decir, la literatura es entendida como una creación estrictamente humana, como un proceso comunicativo, estético y ficcional. El segundo caso, que entraría dentro del eje radial, es la idea formalista o cósmica, es decir, la obra literaria es entendida como una imitación de la naturaleza o del mundo, considerando el texto como un reflejo del cosmos y la literatura convertida así en una mímesis de la realidad natural o interpretada. Este enfoque, como he dicho, se vincularía con el eje radial, expuesto dentro del materialismo filosófico, del espacio antropológico, que abarca lo natural y lo cósmico. Ejemplos de esta visión la encontraríamos, por ejemplo, en la poética de Aristóteles. Y por último, la idea teológica. La literatura se concibe como una expresión de lo trascendente y suprasensible, y el crítico o intérprete adopta una postura dogmática orientada a buscar en las obras literarias sentidos ocultos o misteriosos. Este enfoque estaría relacionado, por contrapartida, con el eje angular del espacio antropológico, que abarcaría lo religioso y metafísico. Así pues, cabe criticar esta perspectiva por el carácter a veces ideológico y su vinculación con movimientos que buscan imponer lecturas limitadas, como puede ser el caso de una lectura cristiana o una interpretación cristiana de lo que ha comentado antes la compañera, del ángel de Rilke, ¿no? Así pues, se rechaza, por tanto la deconstrucción de la realidad, de la reconstrucción de Derrida, que niega la posibilidad de un análisis conceptual de la literatura, así como también una interpretación conceptual infinita de la misma, ¿no? Por tanto, la crítica a la razón literaria abogaría entonces por un enfoque racional, científico y crítico de la literatura, evitando caer en ideologías, religiones o posturas que perjudiquen la libertad y el pensamiento racional humano. Así pues, y esta es la parte quizá más importante, y ya para acabar, sería el propio maestro el que daría pie, ¿no? o introduciría la figura del intérprete o transductor como una de las figuras principales dentro del terreno de los estudios literarios. Este término, y cito, lo desarrolla de la siguiente forma maestro. El intérprete o transductor es el ser humano o sujeto operatorio que ejecuta el acto de la transducción, consistente en interpretación para otros, mediante diferentes procesos de transmisión y transformación de sentidos, ideas y conceptos, una serie de materiales literarios que son objeto de referencia institucional, académica o mercantil. Frente al lector, que interpreta para sí y consume los materiales literarios, el transductor interpreta para los demás y condiciona ante terceros la recepción e intelección de la literatura, no solo la recepción de la misma. El transductor es además una figura operatoria y decisiva en el proceso del cierre circular de la ontología de la literatura, en el que entraría también el concepto de simploqué desarrollado por Gustavo Bueno. Dado en la pragmática de la comunicación literaria, autor, obra, lector, transductor, autor, obra, lector, transductor, y así consecutivamente, y el proceso de cierre categorial de la nosología de la literatura, dado en la pragmática de la interpretación literaria. Esto es, en palabras de maestro, la interpretación es una actividad que no solo requiere de habilidades lingüísticas, sino también de habilidades críticas y creativas por parte del lector. Pero es que el crítico se inserta dentro de este marco nosológico, donde la nosología de la literatura dispone una crítica de las formas y materiales literarios capaz de clasificar en tres grandes grupos los múltiples procedimientos y operaciones de formalización categorial y conceptual de la literatura a lo largo de la historia. Según se tome como referencia el criterio académico o institucional, en el que entrarían las disciplinas, el epistemológico o idealista, donde entrarían las poéticas, y el nosológico o lógico-material, donde entrarían las ciencias. Por último, criticar el adecuacionismo de Jaus, señalado por maestro. ¿Por qué digo adecuacionismo? Bien, quizá merezca la pena recuperar, ¿no? El tercer modo de los 4 posibles de la teoría del conocimiento planteada por Gustavo Bueno y que maestro recupera en la obra de 1932, Teoría del cierre categorial. El denominado adecuacionismo epistemológico se caracteriza por ser una teoría de la ciencia que distingue en los cuerpos de las ciencias una forma lingüística conceptual, teórica, y una materia empírica, real, y porque define
la verdad científica como una correspondencia o adecuatio entre las construcciones formales de las ciencias y la materia empírica o real constituida de sus campos. El adecuacionismo se basa, en consecuencia, en un postulado de correspondencia, concordancia o armonía entre dos órdenes de componentes mediante una hipóstasis o conversión metafísica que resulta inaceptable desde los presupuestos materialistas y racionalistas. El adecuacionismo epistemológico es la teoría en la que se basa Hans Robert Jauss en sus obras del 67 y 70, al exponer su estética a la recepción, de modo que establece una adecuación o justaposición entre la obra literaria, materia, por una parte, y una idea fenomenológica y sociológica del lector, forma, por otra. Jauss impone además la coordinación o adecuacionismo entre ambos términos, la obra como objeto y el lector como sujeto, incurriendo en un extraordinario idealismo formalista y epistemológico, desde el momento en que postula la existencia sin duda virtual, fenomenológica y teoreticista de un lector ideal, que Husserl en 1972 denominará implícito, y que será de todo menos un lector real y efectivamente existente, porque los lectores reales de hecho tienen brazos, piernas, cabezas, aparato respiratorio, corazón, vísceras, etc. Será un lector sin cuerpo, sin biografía, sin existencia operatoria. El lector diseñado por Jauss es un lector que nunca ha aprendido operatoriamente, esto es, de forma efectiva, ni a leer ni a escribir. Gracias.